Segundo, sabemos que el Ministerio de Transportes tiene un plan ferroviario que fue aprobado con resolución directoral del Ministerio de Transportes del año 2015, en los cuales no está priorizado este tramo, ¿no? Solo está priorizado Lima-Ica, Lima-Huacho, pero de Huacho no está priorizado Chimbote y Chimbote a Trujillo de la Libertad. Entonces, vamos a tener que trabajar con el MTC para que se priorice este tramo y además se pueda crear una declaratoria de interés nacional a través del Congreso. Ya estamos enlazados con Trujillo, ¿verdad? Él es el vocero Roger Ruiz Díaz, que es el director ejecutivo de la Mancomunidad Regional del Tren del Norte, porque esta semana hubo una conferencia de prensa, una presentación para formalizar este proyecto que se ha constituido, pues, la Mancomunidad Regional del Tren del Norte, ¿no? Y es un esfuerzo conjunto de los gobernadores regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Callao y Lima. El autor de esta iniciativa es el gobernador regional de La Libertad, César Acuña. Él declaró a los medios de comunicación acá en Lima y dijo que este proyecto ferroviario significa la llegada de la modernidad al Perú. Este es un ejemplo de que hay gobernadores visionarios que estamos mirando el futuro porque estamos pensando en la modernidad del país y cubrirá en Lima, en una primera etapa, la ruta Lima-Trujillo en 3 horas y beneficiará a más de 14 millones de personas. Y ya estamos enlazados precisamente con Roger Ruiz Díaz, él es director ejecutivo de la Mancomunidad Regional del Tren del Norte. Y nuestro enlace no es por Zoom ni por teléfono, sino con nuestra filial de Exitosa Trujillo. Él está en los estudios de Exitosa Trujillo y les damos la bienvenida. Roger, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias Roger? por la entrevista y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Nada, bienvenido a la hora del volante y a Exitosa, la voz que integra al Perú. Cuéntenos un poco los detalles. Sabemos que la iniciativa del Tren del Norte es de César Acuña, el gobernador de La Libertad. ¿Cuál va a ser el siguiente paso para ejecutar este proyecto importante, obviamente, que va a beneficiar, como he dicho, a casi 14 millones de personas? Sí, bueno, primero tenemos que entender que este es un proyecto a mediano y largo plazo. Para eso nos hemos juntado con los gobernadores involucrados dentro de este trazo que se está trabajando como primera etapa, que es de Trujillo a Lima, en los cuales también participan el gobernador de Ancash, ¿no?, de Lima región, de Lima metropolitana y el Callao, en los cuales el primer objetivo que tenemos como mancomunidad es convertirnos en unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Esto con la finalidad de que nuestra mancomunidad, que también está incluido el gobierno regional de Ancash, pueda formular proyectos vinculados al tema del Tren del Norte, ¿no? Pero para ello tenemos algunos desafíos, como ya lo mencioné. Uno es crear la unidad ejecutora de inversiones. Segundo, sabemos que el Ministerio de Transportes tiene un plan ferroviario que fue aprobado con resolución directoral del Ministerio de Transportes del año 2015, en los cuales no está priorizado este tramo, ¿no? Solo está priorizado Lima-Ica, Lima-Huacho, pero de Huacho no está priorizado Chimbote y Chimbote a Trujillo de la Libertad. Entonces, vamos a tener que trabajar con el MTC para que se priorice este tramo y además se pueda crear una declaratoria de interés nacional a través del Congreso. Y un tema importante que vamos a trabajar con el Ministerio de Transportes es justamente definir el trazo y coadyuvar a el tema del saneamiento de los previos donde va a pasar el tren, que muchas veces dentro de los proyectos ambiciosos que tiene el país, el tema de la adquisición de previos es uno de los problemas grandes que hacen que los proyectos no se culminen de manera rápida y tenga 10, 12 años de ejecución, como lo vivimos en algunos proyectos de vías como la Panamericana Norte, que es la autopista del Sol, que actualmente pues tiene más de 10 años y se ha demorado por la expropiación de previos, ¿no? Entonces, esta mancomunidad va a ayudar y a coadyuvar, ¿no? Conocemos nuestro territorio, ¿no? Con los diferentes gobiernos regionales, y para eso tenemos que trabajar justamente como el MTC para poder trabajar con proinversión, si ese es el camino mediante una APP o en este caso trabajar de gobierno a gobierno,
Hay muchos países que tienen esa tecnología, el cual se irán a invitar en su momento para que puedan trabajar en el trazo, que es uno de los Exitosa. primeros temas que tenemos que tratar en la comunidad, de manera equipo técnico de las otras regiones también. Esta unidad ejecutora de inversiones estaría conformada por qué instancias, o quién se encargará, o qué instancia se encargará de crearla. El MTC, ¿cómo va a ser? ¿Qué están planteando? Ujú. Sí, bueno, esta unidad ejecutora, el primer paso que hemos dado es firmar el acta de los gobiernos regionales para posteriormente los gobiernos regionales tienen que aprobar un acuerdo regional en los cuales validan, digamos, la voluntad de su gobernador y en el caso del alcalde de Lima Metropolitana, y posteriormente se tiene que aprobar una ordenanza haciendo una transferencia de recursos a la mancomunidad, que es uno de los requisitos del Ministerio de Economía para convertirse en una ejecutora, ¿no? Nuestro objetivo es que este año nos convirtamos en una ejecutora y una vez convertido la unidad ejecutora y con las transferencias a los gobiernos regionales, se arme un equipo, ¿no? Dentro de esta propia mancomunidad, con un equipo administrativo, con un ingeniero en proyectos y además profesionales que nos van especialistas en el tema del tren, considerando que el único objetivo de esta mancomunidad es impulsar y promover la creación de este tren, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un equipo de profesionales que justamente una vez que creamos comunidad ejecutora es el propio Ministerio de Economía que va a hacer transferencia de recursos para armar este equipo, como digo, que se va a encargar exclusivamente de impulsar y trabajar de la mano con el MTC para poder impulsar este tema del Tren Norte, que es un tema que se tiene que iniciar y de los cuales nosotros vamos a estar abocados al 100% para desarrollar en la más brevedad posible el tema de definir, como digo, los mecanismos y además el trazo, que son unos temas que se definirán con los especialistas, y además ya los gobernadores en el primer directorio establecerán algunas directivas también que se tendrán que trabajar dentro del equipo técnico de la mancomunidad. ¿Cuál sería la inversión en el primer tramo? Hablamos de Lima-Trujillo. Bueno, es una inversión millonaria. Bueno, estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares que se tiene que impulsar e invertir en esto. Sabemos que esta inversión se tiene que dar del sector privado, ¿no? Porque es un proyecto bastante costoso y ambicioso y tenemos que trabajar desde una iniciativa público-privada o netamente privada. Esto va a depender mucho de los propios ingresos que los privados tienen que analizar y nosotros como Estado también, con la finalidad de que también se pueda ejecutar y sea ejecutable, ¿no? Por el monto de inversión que se tiene, y poder aprender también de lo que se ha venido trabajando en el Metro de Lima, ¿no? Sabemos algunas complicaciones que se han tenido y creo que eso sirve como aprendizaje para esta nueva iniciativa que se plantea desde Trujillo hacia Lima, ¿no? Estamos hablando de vagones rápidos, ¿verdad? Como hay en Estados Unidos, en Europa. Tanto así que de Lima a Trujillo se habla que se llegaría en poco más de 3 horas. Sí, la idea es que nosotros podamos tener un tren rápido, ¿no? Que va a permitir transportar pasajeros y carga. Ustedes saben que nuestra agroindustria de toda la costa del norte, todos sus productos son llevados hacia el Callao para embarcarse vía marítima, en los cuales muchas veces el llegar a Lima de los camiones también genera muchos sobrecostos a las empresas de estas regiones que está impulsando el tren. Entonces eso también nos va a ayudar a nosotros un promedio a ahorrarnos hasta el 15% del costo de transportes que está dentro de la estructura de costos de una empresa agroindustrial, ¿no? Y en el tema de pasajeros, lo que va a generar, ustedes saben que hay mucho intercambio educacional con la ciudad de Lima, intercambio de negocios, y esto va a generar, digamos, mayor dinamismo en nuestra economía, y qué no decir del turismo, que va a permitir impulsar y dinamizar más el turismo entre estas regiones, ¿no? Tanto de Trujillo a Lima, ¿no? Ahora, un tema que ya lo has referido es que
el tema el justiprecio, ¿verdad? De la expropiación de los predios, ¿no? De las viviendas, de los terrenos, por donde va a circular, digamos, el tren del norte. Es un tema tan recurrente, tan preocupante, porque incluso acá en Lima, por ejemplo, no se da la ampliación de la avenida Ramiro Prele porque hay un entrampamiento, demandas de los propietarios contra la empresa constructora. Sí, justamente ese es uno de los grandes problemas que tiene el país en mega obras, ¿no? Sin embargo, casi todos estos proyectos grandes lo trabaja el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Ministerio tiene diferentes responsabilidades en el país con diferentes obras. Entonces, su área que está vinculado al tema de la expropiación de terrenos o la liberación de predios tiene mucha carga, ¿no? Entonces, la idea es que parte de esa función también lo haga la mancomunidad y, como digo, se dedique exclusivamente a uno de esos trabajos. Para eso, el invierte también nos permite trabajar lo que son IVAR de interferencias vinculados a la adquisición de predios que tenemos que trabajar una vez definidos los trazos, ¿no? En el caso de La Libertad, lo interesante es que casi toda la costa norte de nuestra región son tierras del proyecto Chavimochi, por lo cual son de propiedad del Estado, que va a ser mucho más fácil poder darles, ¿no? Digamos, al propio Estado para que se impulse este proyecto, y de esa manera también trabajaremos con el gobierno regional de Ancash y con las demás regiones, considerando que además nosotros conocemos nuestro territorio, ¿no? Es diferente que el MTC venga de Lima, otra cosa que con los técnicos de la región, y yo pienso que también los peruanos, ¿no? Que están en esta parte de región, que vamos a tener que trabajar para poder adquirir el previo, yo pienso que frente a esta iniciativa nos van a dar todas las facilidades con la finalidad de entregar, digamos, este trazo liberado, porque si nosotros logramos liberar al 100% los terrenos en los cuales están involucrados los trazos, va a ser mucho más fácil que más empresas privadas o países se interesen a invertir en nuestro país, en nuestras regiones, para impulsar esta iniciativa, que su propia demanda, considerando que en solo Lima, La Libertad, ¿no? Si Ancash tenemos más de 14 millones de peruanos, casi el 50% de peruanos que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, demanda tenemos, no solamente pasajeros y de carga, el cual va a ser atractivo, como digo, ya sea si se trabaja por una asociación público-privada o ya sea si trabaja desde el gobierno a gobierno, ¿no? Son temas que se irán a definir justamente con los gobernadores y los profesionales especializados en este tema, ¿no? Muy bien, Roger Ruiz Díaz, director ejecutivo de la Mancomunidad Regional del Tren del Norte, ha estado con nosotros en los estudios de Exitosa Trujillo, saliendo en vivo y en directo a través de la plataforma de televisión, y como saben, estamos desde el 15 de agosto en la señal de Movistar.